Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener como invitado a alguien que yo le he puesto el título muy merecido de accionista moral de Vertiente de Opinión. Se trata de un reputado hombre de la justicia, destacado abogado, Zacarías Payano, que además es un amante del béisbol, lo que ha puesto de manifiesto en la creación de una academia juvenil de ese deporte, donde con el transcurrir del tiempo veremos surgir estrellas. Quizás se iniciarán en el béisbol profesional criollo, pero aspirando a ir a las grandes ligas. Algunos llegarán. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. De inmediato pasamos a dialogar con este honorable jurista, el doctor Zacarías Payano. Fíjate, la pregunta que me surge es, como sabe todo el pueblo, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ya anunció con mucha antelación que tan pronto concluya el primer mandato del presidente Luis Abinader, ella renunciará a su cargo. Si tú fueras, Zacarías, a analizar la gestión de esta honorabilísima dama, ¿cuáles serían los argumentos que esgrimirían acerca de esa labor? Mario Emilio, muy contento como siempre de estar contigo y honrado de que me haya dado ese privilegio de tener el título de accionista moral de Vertiente de Opinión. Yo entiendo que, haciendo acopio de una frase del expresidente Abraham Lincoln, que decía que cuando los hechos hablan, las palabras sobran, al evaluar la gestión de la actual procuradora, yo entiendo que como juez ella sacó notas sobresalientes, pero como fiscal reprobó las materias. Como jefa del Ministerio Público reprobó las materias. Pero dice un usuario frecuente, permanente, sin vacaciones del sistema. Y yo imaginé que con la llegada de ella a la Procuraduría General de la República, se iban a producir cambios importantes en el manejo de la cotidianidad de esa dependencia tan importante en el sistema de justicia del país. Sin embargo, no ha sido así. Sigue funcionando de manera, si se quiere, muy lenta, extremadamente burocratizado los más mínimos trámites. Y yo creo que una de las experiencias más negativas del mundo es ir a una oficina de la Procuraduría General de la República a requerir algún servicio. Yo diría que no es lo mismo tú ser juez que tú ser fiscal, porque el juez está administrando justicia, está aplicando los códigos y, si se quiere, tiene un papel pasivo, porque el juez es un tercero imparcial. Sin embargo, el fiscal tiene que estar buscando, tiene que estar investigando, tiene que estar persiguiendo, tiene que estar dándole seguimiento a los procesos y recibiendo muchas peticiones del público, porque hay que saber y recordarle a la población que el jefe de la política criminal del país es el Ministerio Público. Yo creo que la procuradora se encerró en su despacho, era una persona inaccesible, distinto a cuando ella era juez, que tú te pechabas, usando un término coloquial,
con ella en cualquier sitio, en cualquier pasillo y hablaba contigo. Sin embargo, desde que llegó a esa posición, prácticamente era invisible. Y yo entiendo que una posición tan complicada como esa tiene que ser dirigida por una persona que puede estar en comunicación con la población, con el usuario, con la gente que va a las dependencias del Ministerio Público. Yo entiendo que su gestión definitivamente no fue buena. Y la parte que fue quizás por la que el presidente Luis Abinader la designó en ese alto cargo judicial, el combate a la corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina y el actual, donde ha habido destituciones, aunque no sometimientos a la justicia de funcionarios. No, porque esa labor, ese trabajo verdaderamente encomiable y muy bien valorado en la sociedad dominicana fue llevado por Jenny Berenice Reynoso y por Wilson Camacho. Ellos son las personas cimeras en ese sentido, junto con un grupo de ayudantes más que han estado al frente de estos procesos. Ellos dos son los que han estado trabajando hasta altas horas de la noche, sin vacaciones durante prácticamente los 4 años de gobierno y simplemente lo que han hecho es cumplir con su deber, porque el Ministerio Público, desde el punto de vista operativo, es independiente, aunque lo nombra el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo no interfiere y en esta gestión, que su primer periodo llega prácticamente a su fin, eso se consolidó porque el presidente nunca intervino, ni sugirió líneas, ni funcionarios del área jurídica del gobierno interfirieron en ese sentido, pero yo no creo que sea un logro de la procuradora. Ella era la persona que estaba arriba en la superestructura, pero quienes estaban haciendo el trabajo verdaderamente que debe ser reconocido por toda la sociedad dominicana son precisamente las personas que acabo de mencionar, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que yo entiendo que uno de los dos debería ser el Procurador General de la República a la salida de la procuradora que renunció anticipadamente porque había dicho que solo iba a durar 4 años. Una temática que ha estado vigente desde hace semanas en la vida política dominicana es la reforma constitucional que ha anunciado el presidente Abinader y que, entre otras cosas, le hará una especie de blindaje a la reelección para que se mantenga, como hasta ahora, con el máximo de 2 periodos para cualquiera que asuma la jefatura del Estado. Pero hay, dentro de ese proyecto anunciado por el jefe del Estado, hay 2 partes que han inquietado a la sociedad dominicana. Primero, una reforma fiscal. Y segundo, la posibilidad de fusionar ministerios que tengan funciones muy parecidas, como en el caso del de la juventud con el de la mujer, y las dos relacionadas con la educación, tanto la parte del Ministerio Antiquísimo como el casi reciente Ministerio de Educación Superior. Tu opinión sobre esa temática. El tema de la reforma constitucional para tratar el tema de la reelección, de la no reelección, yo no le veo sentido porque la constitución actual permite la reelección en una sola oportunidad. Primero 4 años y si tú tienes la posibilidad de lograr que te reelijan, bueno, puedes optar por una reelección. Yo entiendo que para eso no hay que modificar la constitución porque ya está establecido.
es el estilo norteamericano. Ya Obama fue presidente y se religió, pero ya no vuelve a aspirar. Entonces, ese es el sistema que funciona en la República Dominicana y yo no creo que para eso sea necesario la reforma constitucional. En lo que tiene que ver con los otros temas relativos a reformas, se ha venido hablando de hace mucho tiempo de la reforma fiscal, de la reforma tributaria que necesita el país. Yo entiendo que es pertinente que esto se aborde sin mucha demora, porque es cierto que el gobierno tiene algunos déficits que tienen que ser resueltos con el aumento de las recaudaciones. Pero yo entiendo que donde debe enfocarse esto es en evitar la evasión fiscal. La evasión fiscal entiendo que anda por encima del 56%. Si el Estado es más efectivo, más eficiente, cobrando los impuestos, entiendo que se pudiera resolver por lo menos medianamente la parte del déficit fiscal. Y aquí los impuestos siempre se le cargan al consumidor. Y yo entiendo que si se va a abordar una reforma fiscal, debe ser sobre la base del ingreso, de los beneficios. Porque el ITEVI no hay manera de que tú lo puedas evadir, tú como consumidor. Pero el comercio, que es el agente de retención del Estado, el Estado debe perseguir a esa institución, a ese negocio, para que deposite ese dinero que no es de ella, que no es de la institución, sino del Estado dominicano. Cuando uno escucha decir que tal empresa pagó tanto de ITEVI, no, usted no pagó ITEVI. El ITEVI lo pagó el consumidor. La persona que fue al supermercado y compró, o que fue a un restaurante y compró, o que fue a una ferretería y compró, ahí en la factura hay un ITEVI que pagó el consumidor y ese negocio únicamente es un agente de retención y debe transferirlo en los próximos 20 días de cada mes siguiente. Sin embargo, muchos comercios se están quedando con el ITEVI que paga el consumidor. Entonces yo entiendo que para eso no hay que modificarla, no hay que hacer una reforma fiscal. Simplemente el Estado lo que tiene es que mejorar el seguimiento a los negocios que no pagan esos impuestos, que no lo transfieren, porque no son ellos que lo pagan. Ellos van a pagar un impuesto sobre la renta si tienen beneficios después. Entonces, más que una reforma fiscal, lo que tiene que haber es una reorganización del sistema tributario del país y buscar la manera de simplificarlo, porque está demostrado que los países del mundo, y se ha puesto como modelo los países de Europa del Este, son los que más recaudan porque tienen un sistema tributario simple, simplificado. Pero aquí, para usted pagar 20 pesos, tiene que gastar 30 por toda la burocracia que conlleva pagar un impuesto en el país. Ojalá que podamos abordar estos temas, también incluir ahí las exenciones fiscales, que hay empresas que tienen décadas y décadas beneficiándose de exenciones fiscales cuando ya se supone que la exención fiscal se establece para tú promover que una empresa se establezca, que genere empleo y que dinamice la economía. Pero las exenciones fiscales no pueden ser para toda la vida, que es lo que está ocurriendo en el país en este momento. Yo creo que eso es un tema que no puede esperar mucho si queremos sanear la economía del país. Controvertido Fondo Monetario Internacional, que como recordarás, recuerda el pueblo dominicano adulto. En el año 84, las medidas que se quiso imponer determinaron una asolada del pueblo sangrienta que fue reprimida con mano dura por el gobierno que presidió Salvador Jorge Blanco. Entonces ahora ha propuesto el fondo, primero, tal como tú señalas,
la exención de la que disfrutan los sectores poderosos económicos del país, como el empresariado. Y también quiere que se amplíe la tributación impositiva. ¿Tu opinión? Bueno, el Fondo Monetario le dio una nota sobresaliente al manejo de la economía del país. La misión que acaba de concluir su trabajo en la República se fue en elogio para el manejo económico dominicano. Sin embargo, el tema tributario entiende que está pendiente y obviamente eso hay que resolverlo, porque es que hay una distorsión demasiado grande. En este país, los que tienen mucho pagan poco o casi no pagan, y los que no tienen nada entonces son los que más pagan, porque no hay manera de tú evadir el ITEVI, pero tú puedes sí evadir el impuesto sobre la renta, porque hay muchas empresas que declaran todos los años pérdidas, sin embargo se mantienen abiertas y los dueños se van de vacaciones a jugar golf y a esquiar a Europa o a América todos los años. Entonces todo eso se lo cargan a las empresas. Entonces es un tema que hay que resolver aquí de manera urgente. Lo que el fondo ha dicho es algo que nosotros conocemos. Ellos vienen, si se quiere, a consolidar la idea de que hay que sincerar lo que es el tema tributario del país. No podemos continuar como vamos, donde los que no tienen pagan todos los impuestos y los que tienen pagan mínimas cantidades porque tienen maneras de evadirlos o de eludirlos. En ese sentido, yo entiendo que el fondo ha coincidido sobre el proyecto que el gobierno dominicano ha implementado, porque no es más bien del gobierno dominicano. Ese es un tema que se viene posponiendo porque por la irresponsabilidad política en el país, cada vez que hay elecciones no se quieren tomar las medidas que se requieren tomar y se viven posponiendo, se viven prorrogando, y entonces cuando hay que tomarla ya, porque no hay manera de que se sigan alargando, entonces pueden provocar situaciones no deseadas en el país. Pero yo entiendo que prácticamente hay un consenso y no creo que vaya a haber conflictos a nivel social si el gobierno trata de socializar las reformas y no imponerlas. Y en ese sentido este gobierno ha sido bastante receptivo porque no se ha caracterizado en casi estos 4 años ya que concluyen en imponer ninguna medida, sino que todo lo ha llevado a debates. Es harto sabido, Zacarías, que la carga de las múltiples oficinas, ministerios estatales es grande. Y entonces por eso el presidente ha anunciado que entre las reformas podría haber la eliminación de algunos ministerios que no realizan ninguna función realmente positiva para el país y la función de algunas, como dije anteriormente, que tienen atribuciones parecidas, como el Ministerio de la Mujer y el de la Juventud, que fusionados, ¿verdad?, disminuiría la cantidad de empleados y al mismo tiempo también generaría paradójicamente mayor eficiencia y se denominaría entonces esa función al ministerio como de la familia. Y también se ha hablado, como te dije, del Ministerio de Educación y el de Educación Superior. ¿Tu opinión? Yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación de muchísimas dependencias oficiales que no tienen sentido porque muy bien pudieran estar unidas a otras que tienen labores similares. La mujer, la juventud puede muy bien integrarse en un ministerio de familia y de 2 se haría uno. El Ministerio de Educación Superior muy bien puede integrarse al Ministerio de Educación en sentido general del país. Entonces yo creo que eso es bueno, puede contribuir a bajar la nómina pública. Y
Ya el gobierno comenzó al principio del gobierno con la eliminación de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Tú te recuerdas, Mario Emilio, que esa era una institución donde se producían muchísimos escándalos, donde inclusive hubo hasta suicidios en el baño de esa institución. Ya fue, desapareció, y muchas de las funciones que tenía fue enviada al INVI, que hoy día es el Ministerio de Vivienda. Eso es una manera de evitar el dispendio, de evitar la dilapidación de fondos y de reducir la grandeza de la administración pública, que se ha visto como año tras año va aumentando la nómina y va aumentando la cantidad de instituciones que se crean. Yo entiendo que eso es saludable para reducir lo que es el gasto de personal y tratar de invertir en gasto de capital, aunque el Estado Dominicano no es una empresa, pero si queremos ser eficientes debe manejarse como una empresa. ¿Qué tú opinas acerca de la exposición que hizo recientemente el ministro de Interior y Policía, el doctor Jesús Vázquez, apodado afectuosamente Chu, acerca de la eficiencia de su labor frente al combate de la delincuencia, la cual afirmó se ha reducido considerablemente? Bueno, ellos tienen datos estadísticos y se supone que no van a dar una información por otra. Si uno compara eso con la percepción que la gente tiene, la gente va a decir que eso es mentira, que eso no es verdad. Sin embargo, yo entiendo que la verdad no se puede ocultar. Si no fuera así, la inseguridad existiera en cada esquina en el país. Sin duda que el índice de delincuencia ha mejorado considerablemente, y yo entiendo que las políticas que se han implementado en el país han dado frutos, han dado resultados. Naturalmente no podemos pretender que situaciones que vienen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo puedan quedar eliminadas de manera total de la noche a la mañana, pero entiendo que se ha estado avanzando en ese sentido y el gobierno ha provisto a las instituciones que tienen que ver con el mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad en el país de los recursos necesarios, y se está trabajando intensamente en el tema de la reforma policial, que yo entiendo que va a colaborar, que va a coadyuvar con la mejoría ciudadana en sentido general. ¿Qué te parece la larga cadena de años en que está dando tumbos en el Congreso el Código Penal? Hay aspectos que han escandalizado a sectores de opinión. Por ejemplo, eso de que no haya violación, sino hay penetración cuando un hombre realiza esa acción que no culmina contra una mujer. También la prescripción de la imputación por corrupción en los tribunales de personas que han realizado actos contra el presupuesto de la nación. Y lo de las 3 causales es algo que las mujeres en su mayoría han luchado para que se establezca, pero sobre todo la oposición de la Iglesia, con una campaña llamada Provida, ha impedido hasta el momento que sea aprobado el código con esas 3 causales. Vamos a ver, para un jurista dedicado a su oficio la mayor parte de su vida, le dice eso. La solución al código es aprobarlo y en una ley especial tratar el tema de las 3 causales.
porque si se empecinan en mantenerlo en el código nunca se va a aprobar, porque aquí no hay consenso sobre ese tema. El presidente en la campaña dijo que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Eso lo recuerda todo el mundo. Sin embargo, llegó al poder y se ha visto que no quiere enfrentarse a la Iglesia Católica y a sectores que están detrás de la Iglesia Católica. Y por eso no se ha aprobado en el Congreso Nacional el código. Sin embargo, eso está perjudicando a lo que es la persecución del delito y a lo que es la inclusión de figuras del crimen que no están en el código viejo. Entonces yo entiendo que eso hay que resolverlo ya, porque el código no puede esperar 20 años más. Y si seguimos por ese mismo camino, yo creo que va a durar 20 años más de gaveta en gaveta. Y el tema de las violaciones, eso es un disparate, eso no puede incluirse de esa manera. Con razón a que el presidente dijo que eso había que consensuarlo mejor. Sobre los 2 temas primeros que planteaste, pero lo que tiene que ver con las 3 causales hay que segregarlo del código y tratarlo de una legislación especial. Bien, recuerden que Vertiente de Opinión se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por Canal del Sol como canal matriz y en la frecuencia 6 tanto de Claro como de Altiz. Así es que ya lo saben. Y si por ejemplo no pueden ver y escuchar esta comparecencia del doctor Payano, pues el lunes después de las 3 de la tarde y de manera indefinida lo pueden ver en YouTube. Volvemos después de esta pausa. Ok, 16 minutos quedan 16 minutos. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, continuamos este interesante diálogo con el doctor Zacarías Payano, un reputado y capacitado jurista dominicano. Zacarías, ¿qué piensas tú en relación con los nuevos congresistas que se instalarán a partir del 16 de agosto próximo? ¿Tú crees que será más eficiente ese Congreso que los anteriores, que han tenido congresistas que incluso han sido sometidos a la justicia en Estados Unidos por narcotráfico, corrupción, etcétera? ¿Tú tienes esperanza de que esta mayoría congresual del Partido Revolucionario Moderno llegará en el accionar diario, cotidiano, a una mejor gestión? Bueno, no por la calidad, sino por la mayoría, porque el Congreso es una expresión de lo que es la sociedad dominicana y hemos visto quienes han llegado allí. Pero tener una mayoría para un ejecutivo es bastante cómodo, porque cualquier proyecto que él envíe, cualquier proyecto que él produzca de modificación legal, obviamente no va a contar, no va a tener los obstáculos que tendría si no tuviera la mayoría. Pero en cuanto a la calidad del trabajo que allí se haga y a la calidad de los resultados, la población no tiene ningún tipo de expectativa, no tiene ningún tipo de esperanza, porque hemos visto que una serie de gente que no tiene ningún tipo de mérito, simplemente que tenía recursos para costear una campaña costosa, gente con procesos judiciales inclusive abiertos, llegaron al Congreso Nacional y eso a nadie prácticamente le preocupó. En ese sentido, yo siempre he estado en desacuerdo con el Congreso. Es una institución que les resulta muy onerosa al país. Inclusive aquí hay 2 cámaras y la tendencia mundial es que haya una sola. ¿Para qué una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores? No tiene sentido. Y aumentando los diputados sin ningún tipo de control. Ojalá que una de las reformas que proponga el presidente sea reducir
la cantidad de diputados o por lo menos frenarla para que no siga aumentando el presupuesto nacional que se maneja con un criterio eminentemente partidista. Pero yo entiendo que eso es positivo para el Ejecutivo poder llevar a cabo los proyectos de gobierno que tienen carpeta. Hay una faceta que casi nunca ponemos de manifiesto cuando entrevistamos al doctor Zacarías Payano, porque la política dominicana tiene temas que uno podría estar un día entero tratándolos. Pero él, Zacarías, es un internacionalista que las veces que hemos tratado temas de política internacional ha quedado demostrado. Entonces, Zacarías, ¿qué te parece esa renuncia del presidente Joe Biden, que desde hacía ya un año más o menos o más estaba mostrando incapacidad mental y física, y que entonces se vio obligado a renunciar porque su desempeño en el debate que tuvo con Donald Trump fue algo doloroso? Yo lo estuve viendo y no continué cuando lo vi con esos lapsus. Y entonces ahora los republicanos, frente a la vicepresidenta Kamala Harris, que se perfila como la sucesora de Joe Biden, le han quitado a Donald Trump esa fuente de denostaciones que fue la incapacidad mostrada por Joe Biden. ¿Qué tú piensas? Porque Kamala Harris tiene en contra su condición de mujer, de afroamericana, descendiente de jamaiquinos y de la India. Entonces, también no tuvo un desempeño muy activo, porque Biden, quizás tratando siempre de mostrarse más en capacidad de gobernar que lo que realmente podía hacer, no le dio mucha función. Nos gustaría oír tu opinión como internacionalista para lo que podría producirse, porque ahora los republicanos, encabezados por Trump, están ahora pugnando para que Biden no solamente haya quedado, ¿verdad?, ya sin poder optar por la reelección, sino por el ejercicio presidencial. Obvio que en esta entrevista tan importante, Mario Emilio, no podía excluirse ese tema que está tan en boga. Precisamente en esta semana el presidente Biden acaba de consumar lo que fue la renuncia forzosa, porque él no quería ceder su candidatura. Sin embargo, gente dentro de su partido le pedían que declinara por su pobre desempeño en el último debate, y eso se llegó a su fase final en el evento de la OTAN, donde confundió a Zelensky con Putin, y donde confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con Donald Trump. Ahí se terminó ya la candidatura de Joe Biden, un hombre con muy buenas intenciones, con una hoja de servicio transparente. Sin embargo, no representaba los intereses de los demócratas. Y creo que él se enalteció con esa renuncia. La situación ahora a Trump se le pone difícil, porque hemos visto la cantidad de millones que ha recuperado, que ha captado Kamala Harris en su candidatura presidencial. Esa mujer fue fiscal del estado más grande de los Estados Unidos, de California, fue senadora también. Ella dice que conoce muy bien a los delincuentes, haciendo un símil de los delincuentes que trató, como con Donald Trump, estafadores, evasores, etcétera, etcétera. Yo creo que la candidatura demócrata se revitaliza, se fortalece, se consolida con la candidatura de la primera mujer que opta, que puede ganar la presidencia de los Estados Unidos, primera vicepresidenta,
Obviamente, en todos los países del mundo, el vicepresidente tiene un papel pasivo, y más en la potencia más grande del mundo. Por eso a ella no se le vio que brilló tanto, pero era normal, porque la función del vicepresidente es suplir la ausencia del presidente en algún momento determinado, o el presidente le encomienda alguna tarea específica. Yo creo que ahora hay una recomposición alrededor de Kamala Harris respecto de la candidatura del Partido Demócrata, y ahí vi una encuesta donde ya ella estaba 2 puntos por encima de Trump, 44-42, y apenas acaba de lanzarse. Significa que es casi seguro que los demócratas puedan conservar el poder en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. ¿Qué tú opinas de que Donald Trump, en sus ataques al presidente Biden y sobre todo al Partido Demócrata, los califica siempre de ultraliberal y de izquierdista, casi los equipara con los comunistas? ¿Qué tú piensas de eso? Trump es una persona coherente en su discurso. Él todavía tiene el mismo discurso del primer periodo. Decía que los inmigrantes eran delincuentes, eran violadores, y que iba a hacer el muro, y en el debate era monotemático, ese era el único tema, y considera a los demócratas como comunistas. Ese es su discurso. Él entiende que le ha dado resultados, y es un hombre tan afortunado, porque estuve viendo al médico de él y dice que la bala pasó a menos de 6 milímetros de la cabeza. Eso es prácticamente nada, menos de 1/4 de pulgada, y el hombre se salvó. O sea, él dice el médico que eso fue un milagro, pero su discurso sigue siendo el mismo. Él tiene una base que es en el blanco tradicional americano, pero también, como tiene una base de apoyo, tiene una base de adversario, porque a Trump o tú lo odias o tú lo quieres. Ese es el comportamiento del americano respecto de Trump. Y yo creo que con la candidatura nueva de Kamala Harris, que sabe debatir muy bien, que es una buena oradora y lo ha demostrado por su experiencia, él va a tener serios problemas para volver a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué te parece ese péndulo que hay en el mundo político? En un determinado periodo hay una supremacía de la derecha, incluso de la extrema, y en otros hay un predominio de la izquierda. Entonces, ese péndulo podría devenir eventualmente en un conflicto armado equiparable o superando incluso al de Ucrania y Rusia, y Gaza e Israel. Yo no creo, porque ahora vi que en esta semana ya se habla del fin de la guerra. Vi al vocero del Kremlin, a Peskov, que ya se estaba hablando de ponerle fin a la guerra, y también la visita de Netanyahu para tratar de resolver el problema en Gaza, donde ellos dicen que no van a ocupar Gaza. O sea que yo no creo que estemos al borde de una nueva conflagración. Vamos a hablar ahora con el director de la Academia Infantil de Béisbol en los 5 minutos que nos quedan del programa. Y él se ha fijado que en el país está creciendo la afición por el fútbol, que es un deporte que donde se aposenta llega incluso a superar al tradicional deporte de donde se instala. El fútbol se ha estado practicando mucho en el país últimamente, pero en una clase media alta. La clase media baja, la clase baja, sigue practicando la pelota, el béisbol, la pelota como le decimos en el país. Y aunque hemos avanzado en fútbol, yo no creo que todavía podremos colocarnos al nivel de otros países
Perdón, María Emilia. Que han logrado descollar en ese sentido, como los países de Sudamérica y eso. A diferencia del fútbol, en el béisbol, claro, hay a veces conflagración en cuanto a pugnacidad de fanáticos, pero en el fútbol se han visto a veces casos terribles de que los fanáticos han destruido hasta la totalidad de los asientos. Es un deporte indudablemente donde las competencias adquieren un tono beligerante demasiado grave. Yo entiendo que la Federación de Fútbol tiene que tomar medidas en ese sentido, porque se le da un mal ejemplo a la juventud. Este evento ahora en Miami, entre Argentina y Colombia, dejó mucho que desear. Y ahora entre Argentina y Marruecos, es muy desagradable lo que se está viendo. Los jugadores de fútbol son modelos para los niños que están creciendo. Y entiendo que debe ser más severa la Federación de Fútbol en contra de todos aquellos que patrocinan la violencia en el deporte, porque el deporte es confraternidad, el deporte es equipo, el deporte es solidaridad, el deporte es salud física y mental, no violencia. Bien, le agradecemos al doctor Zacarías Payano que, como siempre, salvo que tenga algún compromiso jurídico, pues acepta la invitación a Vertiente de Opinión, y a nosotros nos da mucha satisfacción porque no solo tiene una reputación de profesional honorable, sino que también es un buen comunicador. Bueno, ya somos colegas. Con mucho gusto, como siempre, María Emilia. Así es que gracias por la atención que nos dispensan. Esperamos seguir contando con el privilegio de esa simpatía de la audiencia que tanto valoramos. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.